pensamos nosotros en modelos, que quienes modelen, y pensamos en ese tipo de modelos, pensamos también en quienes modelan sobre pasarelas. Y consideramos que modelan aquellos que tienen un muy buen cuerpo, unas medidas precisas, que deben tener unas medidas exactas para ser aceptados, es decir, que están dentro de unos estándares y que esos son, y en este caso mujeres, son ellas las que pueden modelar, que tienen un rostro bellísimo, porque tienen un cuerpo esbelto, porque seguramente no hay estrías, no hay celulitis, porque seguramente no están las huellas de uno o unos cuantos embarazos, porque parece que no les pasan los años y entonces de alguna manera son esos los que tienen que modelar, y esos son las verdaderas modelos. Pero de alguna manera siempre modelarán asuntos externos y siempre modelarán sobre algo que es pasajero. Y más si nosotros hablamos de modelan lo que es la tendencia de turno, entonces va a pasar. Pero si nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que hay mujeres que pueden modelar de otra manera. Es más, que pensaría yo, que modelan a la forma de Jesús, que modelan como la Biblia dice que deberían modelar. Y qué mejor que hoy nosotros poder hablar a las madres, mujeres que de una u otra forma modelan, no porque sean perfectos, no porque tienen talla perfecta, no porque tienen cuerpos perfectos, no porque se han portado de manera perfecta en la vida, no porque han sido madres perfectas, pero tienen mucho que modelar. Permítanme titular esta predicación: Madre, un modelo generacional. Vamos a mirar en qué manera las madres modelan en la vida. Y para aquellas que son madres, para aquellas que aún no lo son, pero seguramente en algún momento lo serán, si desean serlo, bien, entonces creo que esto les va a preparar un poco para esa bella tarea que algún día van a ejercer. Y para eso quiero que miremos un momento el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 al versículo 51, y encuentro una mujer que de hecho es modelo generacional. Tuvo que ver con su generación, pero hasta hoy mucho tenemos que decir de ella, porque sigue marcando generación tras generación. Y Lucas nos dice de esta manera: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? En los negocios de mi padre, dirá otra versión. Pero ellos no entendieron lo que se les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. El pueblo judío celebra 3 fiestas importantes en el año: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y aquí en este contexto van a celebrar la fiesta de la Pascua. Es la fiesta donde el pueblo judío celebraba la libertad de la esclavitud cuando estuvieron en la nación de Egipto. Libertad era la celebración, liberación. Y dice el texto, comienza diciendo Lucas: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua, como siempre lo hicieron. Y entonces, al quedarme un momento escuchando, leyendo acerca del contexto histórico de la celebración de la Pascua, bueno, encuentro que la participación en la Pascua era obligación solo de los hombres mayores de edad. Pero era obligación para todos los que vivieran hasta 32 kilómetros de radio de Jerusalén.
todo el que viviera en ese rango de 32 kilómetros debería ir hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Los que pasaran ese rango de los 32 kilómetros no estaban obligados a asistir. Solo por lo menos una vez en la vida podrían ir y celebrar la Pascua. El asunto aquí es que ellos están a 128 kilómetros de distancia. Así que no estaba José obligado a asistir a la Pascua. Esto más o menos en kilómetros es como 15 kilómetros después de Buga. Así que para que tenga una diferencia, solo que no era así tan plano, sino que de donde ellos estaban hasta Jerusalén había que subir una montaña y luego subir hasta el pináculo del templo que quedaba en la zona mucho más alta de Jerusalén. Pero no solamente esto, sino que también los hombres podían asistir a la Pascua después de los 13 años. Por lo tanto, Jesús tenía 12, tampoco estaba obligado a celebrar o a ir a la Pascua. Pero donde me quiero detener un poco más es en que las mujeres no estaban obligadas en ningún momento a ir a la Pascua, aunque fueran mujeres adultas. Pero en el texto dice que María iba con José cada año y era un hábito familiar el ir a celebrar la Pascua, y se llevó también a Jesús con ellos. No nos dice nada más acerca de los hermanos de Jesús, no nos dice el texto. Lucas no nos dice si quizás los habían dejado en casa, si algunos habían nacido ya, él ya tenía 12 años, es muy probable, pero no dice que los dejaron en casa, ni tampoco dice que iban con ellos. Es una incógnita, pero creo que es un datico, por lo menos una pregunta que es bueno hacernos y nos ayudaría mucho en un elemento que vamos a tocar ahora. José iría por devoción, aunque no estaba obligado. Jesús, por su llamado, por la asignación que tiene, quizás también quiere ya ir con su padre. Pero que María, la madre de Jesús, quiera ir sin estar obligada, creo que es un elemento que a mí en el texto me llama la atención. Ella quiso ir, y no solo a esta Pascua, ella ha ido a todas las Pascuas. Quizás desde que se casó, cada año ha ido con José, su esposo, a celebrar la Pascua, y ha estado ahí Jesús como su hijo mayor. Y pienso que es un elemento clave al ver a las mujeres, y especialmente las madres en casa, promover la participación de la familia en eventos memorables. Yo creo que es fundamental. Cuando las mujeres entienden que tienen esa capacidad para promover la participación en eventos memorables, y quizás no porque esa sea la responsabilidad, porque no quiero asignarlo como responsabilidad, pero sí creo que han recibido una gracia especial del Señor para convocar, una gracia especial del Señor para reunir, y que las madres aquí y que quienes vayan a ser madres deben desarrollar esa habilidad. Tienen la capacidad de juntar, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Quizás ustedes también tienen el poder de juntar a sus familias y unirlos en eventos que van a marcar la fe de ellos. Y creo que esto es importante. Más cuando dicen los expertos en familia, y leyendo un poco de un experto en teología, hablan de la tragedia que vive la sociedad hoy en poner en desuso costumbres y tradiciones familiares, y poner en desuso costumbres y tradiciones de fe. Cada vez en las familias hay menos tradiciones, y estoy hablando acerca de esos eventos que son claves en la vida de familia y en la vida de la fe de una familia, puesto que es en esas tradiciones familiares y tradiciones de fe que se enseña. Son en esas tradiciones familiares que se genera unidad, donde se afirman principios. Y creo que hoy necesitamos también como iglesia entender que esa es una tarea en la cual nosotros debemos trabajar arduamente, y no vivir la tragedia social que hoy se vive, seguramente por el individualismo, seguramente por el egoísmo y por tantos otros factores que llevan a que entonces no querramos establecer en nuestras nuevas generaciones tradiciones memorables. El aislamiento por muchas razones. Sin embargo, creo que una tarea para estas bellas madres es seguir uniendo su círculo familiar tanto como les sea posible, en cuanto dependa de ustedes, diría yo, alrededor de la oración, alrededor de la meditación, alrededor de la palabra, alrededor de la iglesia. Pero pensando en esto, estoy recordando alguna reflexión que hice tiempo atrás cuando hablaba de familia.
Cómo hoy los padres de familia, por no querer ser coactivos o por no querer presionar a los hijos, y dicen algunos padres, es que no quiero que mi hijo se sienta obligado. Es que yo no quiero que mi hijo se sienta obligado a vivir mi fe. Y yo estoy de acuerdo con que no les vamos a obligar a creer lo que nosotros creemos, porque lo que nosotros hoy creemos solo lo podemos creer por la intervención del Espíritu Santo. Pero sí podemos acompañarlos a ellos y orar tanto para que el Espíritu Santo se revele a sus vidas y nosotros modelarles la fe de tal manera que entiendan que hay una coherencia entre lo que papá y mamá dicen y la forma en que ellos viven y ellos quieran vivir esa vida. Pero cuando encuentro padres de familia tan desligados de la responsabilidad y tan respetuosos, permítame decirlo de alguna manera con sarcasmo, papás tan respetuosos de sus hijos, tan respetuosos de sus menores, que no se están dando cuenta que el sistema en el que vivimos nunca nos los va a respetar. A ustedes, a nuestros hijos, quienes cantan hoy, los famosos de turno, y no los voy a vincular a todos, pero usted sabrá a quién hago referencia, de aquellos que pervierten la mente de nuestros niños. Ellos en ningún momento le piden permiso a los padres para respetar a los hijos o irrespetarlos. Ellos les llegan con la música y eso es lo que quieren que ellos escuchen. Mientras tenemos padres de familia tan respetuosos, tenemos cantantes que no van a respetar a nuestros hijos y los van a poner a cantar sus canciones pervertidas, sus canciones sucias. Y quizás usted respeta mucho a su hijo, pero lo llevarán a una fiesta donde los padres del otro chico, quizás los otros chicos o quien va a poner la música, no va a respetar a sus hijos. Él va a poner la música que él quiere para que su hijo la escuche, para que su hijo se deleite, y no importa qué basura le meta por los oídos. Y mientras tenemos padres tan respetuosos, tenemos un sistema que no está respetando. Tenemos afuera un grupo de personas que quieren educar a nuestros hijos de acuerdo como ellos creen que tienen que educarlos. Y ellos no nos piden permiso a nosotros para educarlos. Los van a educar como ellos creen que los deben educar. Y no están siendo respetuosos. Y tenemos padres tan respetuosos que no se están dando cuenta que lo que están haciendo es entregando a sus hijos en bandeja de plata a un sistema de maldad que opera independiente de Dios. Y mientras tenemos padres tan respetuosos, no nos estamos dando cuenta que estamos entregando a nuestros hijos a una vida sin fe, sin Dios, sin ley, sin normas, sin principios de vida, sino vive como quiera, respeta a los demás, pero disfruta todo lo que pueda disfrutar en la vida. Y ese disfrutar la vida no es más que enseñar a nuestros hijos que el placer lo es todo, y el placer usted y yo sabemos que no lo es todo en la vida. María no tenía que ir a la Pascua, Jesús no tenía que ser llevado a la Pascua, sin embargo ella va. Y Jesús es llevado por sus padres. Y no sé por qué me late que María tiene mucho que ver aquí. Pues ella no está obligada y va, ¿por qué no ir el muchacho también? Creo que es importante que él vaya. Que él vaya. Y ahí, que su niño seguramente podría venir y estar con usted en un tiempo de adoración. Hoy el domingo, el día del Señor, hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Pero antes de ser el Día de la Madre es el Día del Señor. Entonces como familia deberíamos todos estar adorando primero al Señor. Mamá después del Señor. Mamá, después de celebrar al Señor, celebraremos tu vida. A mí me tocó doble, celebrar el Día de la Madre y celebrar el cumpleaños. Eso fue un regalo del Señor para mí, un 2x1 hoy. El asunto aquí es que vamos perdiendo la capacidad de nuestros niños. No es que digo que no quería. No, dijo que no le gusta. Está bien, ¿por qué no entramos en un diálogo? Me preocupa si mi hija me va a decir que no le gusta. Me preocupa si mi hija me va a decir que no quiere. Y yo no me voy a dar por vencido. Yo no le voy a decir cuando ella crezca, entonces que ella tome la decisión. No, yo sé que yo debo ser un padre generacional, debo ser un líder generacional, alguien que tengo que dejar un legado espiritual a mis hijas y a todos los chicos que pueda tener cerca de mí. Quiero dejarles una herencia espiritual. Así que no podemos nosotros, amados, cruzarnos de brazos y esperar que otro venga a hacer la tarea que a nosotros nos corresponde. Como también no solamente en iglesia, el que los niños aprendan el hecho de amar el día del Señor, de venir y estar en comunidad, adorar en comunidad, recibir juntos la palabra. No solamente el que ellos vengan y celebren, quizás algunos tendrán que acompañarle a usted el día de la cena del Señor. Que sea esa la oportunidad para que vean y ellos aprendan a amar lo que Dios tanto ama. Ama a su iglesia. A veces me inquieto un poco con el equipo de trabajo porque a veces en la tarde Isabela está conmigo aquí.
y no es que me la quiera traer, es ella la que insiste que me la traiga. Y estos días le pregunté, ¿y tú por qué quieres ir a la sede? Y me dice, yo amo ese lugar. Pero pensé en eso y yo dije, pero no solo necesitamos que ella ame ese lugar, yo necesito que ella ame la gente de ese lugar. Y no solamente necesitamos que ella ame este lugar y la gente de este lugar, que es la iglesia, sino que ame el Señor de la iglesia. Pero eso es tarea de nosotros como padres. Es la dinámica que tenemos. Y recordaba el año pasado que estuvieron aquí 4 familias chilenas, las hermanas Galmes con sus esposos. Y una de esas parejas tenía un niño y todo el tiempo estuvieron aquí, todo el evento estaban con él. Y el papá en algún momento habló y dijo, discúlpeme si el niño les molesta o les incomoda por algún momento, pero nosotros como padres queremos que él aprenda a amar el lugar donde se adora al Señor, que él aprenda el lugar donde la iglesia se reúne, que él ame este lugar, que él ame esta casa. Y cuando le escuché decir eso, yo me lo guardé en el corazón. Yo dije, sí, eso me hace más intencional todavía. Eso nos debe hacer más intencionales como padres. Quizás sería bueno cuando su niño está en una edad mirar qué tanto disfruta venir a Kids, qué tanto para él es rico estar en Kids, qué tan bueno para él es celebrar la alabanza. Quizás su niño se sabe la última canción de reggaetón que salió, pero no se sabe ningún tipo de adoración. Quizás usted le pide que cante una canción con usted cristiana, de énfasis cristiano, y no tiene ni la más remota idea. No se sabe ni alabaré, ni sabe que existe alabaré. Pero póngalo a cantar una canción de reggaetón, quizás se la sepa. Porque de alguna manera hemos perdido como padre la intencionalidad de formar a nuestros hijos. Y yo encuentro aquí una mamá, y seguramente que José también tiene mucho que ver, solo que quiero enfatizar y sacar un poco más a la luz a María en este caso, por ser hoy el Día de las Madres. Pero qué importante no solamente es con su fe, sino con la familia. Invitar y enseñar a nuestros hijos hábitos y disciplinas de sentarnos a la mesa y comer juntos, que eso es tan importante. Hábito que se ha perdido hoy, porque el papá almuerza en un lugar, el papá se sienta en el comedor solo, la mamá se queda en la cocina quizás, mientras los niños están todos distribuidos por los cuartos, algunos viendo televisión, otros jugando, y hemos perdido la capacidad de sentarnos juntos a la mesa. Y la mesa no es el momento donde podemos mirarnos a los ojos y hablar. Quizás entonces vamos a sentarnos a la mesa a desayunar, almorzar, cenar, pero con un televisor prendido y todos estamos embelesados hacia el televisor, o quizás todos pegados al celular. Eso no es compartir en familia, da igual que cada uno esté metido en su propio cuarto. La idea es que ellos entiendan que es un momento crucial. Cuando escucho padres de familia quejarse de por qué los hijos adolescentes no se quieren sentar a la mesa con ellos, y dicen, es que le invito a comer y no quieren sentarse con nosotros. Amados, para quienes tienen hijos pequeños, por favor tengan en cuenta esto. Si usted quiere que en la adolescencia sus niños se sienten con usted a la mesa, eso se va a inculcar desde que están en la infancia. Si usted quiere tener adolescentes en la mesa, entonces siéntese con ellos desde niños, para que para ellos sea un tiempo normal, natural, que se disfruta. Y si nos sentamos con ellos desde la niñez, ellos van a aprender. Y cuando llegan a la adolescencia, para ellos es muy natural y muy normal sentarse a cenar con papá y mamá. Pero ese trabajo se hace desde mucho tiempo. Promovamos pues el tiempo en la mesa, no para generar discusiones, no para generar peleas, sino busquemos tiempos en los cuales cada uno quizás pueda hablar de cómo está su día. Y hablar de temas en común, que sea un momento en el que se disfrute sentarnos a la mesa. Sé que por muchas ocupaciones algunos no pueden hacerlo con frecuencia, pero busque que en algunos espacios de la semana haya un desayuno juntos, un almuerzo juntos, haya un espacio de cenar juntos. Y no perdamos esos hábitos de familia, esas bellas costumbres. Amados, no perdamos de ninguna manera el hecho de que nuestros hijos crezcan en familia. Exponga a sus hijos y trate de que ellos estén tan cerca, a sus abuelos si los tienen. Trate de que los niños estén tan cerca a sus tíos, a sus primos. ¿Sabe el bien que le hace a las niñas criarse con su abuela materna, tener a su abuela materna? Quise que mi madre pudiese disfrutar mis hijas, no era el plan de Dios.
pero doy gracias a Dios que Isabela y María Paz tienen a mi suegra como abuela y que para ellas eso va a ser tan benéfico. He leído acerca de eso y cómo las abuelas maternas influyen de manera tan positiva en la vida de las nietas y de los nietos también. Y digo, Señor, gracias porque mis hijas tienen ese privilegio. Gracias, es un regalo para ellas. Pero si usted lo tiene, por favor, disfrútelo. No significa que los abuelos paternos no tengan nada que ver. También son importantes. Pero pongamos a nuestros hijos cerca a los abuelos. Hace mucho bien, les hace mucho bien. Al lado de los tíos, cerca a los tíos. ¿Cómo le viene de bien a las niñas relacionarse con sus tías? Así que cuando nosotros comprendemos esta verdad, vamos a fomentar el ambiente de familia. Y sé que algunos estarán pensando, si en la mía se pudiera. Bueno, quizá lo que necesita es un poco de perdón, de reconciliación, de pronto de crear puentes, quizás muy separados, muy aislados, y entonces lo que necesitamos es empezar a unir la familia, unir familia. Creo que eso es importante, unir familia. Madres y generacionales que entienden el valor de unir, que entienden el valor de juntar. Encuentro cuando dice el texto que regresaron a Jerusalén y ellos no se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Ellos pensaban, y me quedé un momentico ahí, ellos pensaban que iba en una caravana, en la caravana. Así que los viajes se hacían muy temprano. Este viaje duraba más o menos 3-4 días. Era por zona desértica, era peligroso de hecho. Era uno de los grandes riesgos al viajar, era que las caravanas fueran atacadas. Y generaban generalmente violencias, violaciones y robos. Era un riesgo, por eso se iba en grupo y se venía en grupo. Y ellos piensan que Jesús va ahí. Veo unos papás aquí un poco más tranquilos. El chico tiene 12 años. Y salieron y pienso que este muchacho está muy vinculado a sus parientes, porque el texto habla de los parientes que van en la caravana y habla de los amigos que van en la caravana. Y veo que José y María tienen confianza en sus familiares y amigos. Así que emprenden el viaje, Jesús va aquí con ellos. Resulta que Jesús no iba con ellos. Pero creo que aquí también hay un principio. Y es el hecho de que, mamá, no tienes que controlarle todo a tus hijos. Pienso en una mamá un poco más tranquila. Quizás en este tiempo van a salir y María le preguntaría a José, ¿y dónde está Jesús? No sé, está con los muchachos. Y de pronto las mamás de hoy dirían, me trae a ese muchacho aquí y ahora, porque no salimos sin él. Quiero verlo, quiero que vaya conmigo. O quizás José le preguntaría lo mismo a María. No, él va entre la familia, él sabe que nos vamos, ya le dijimos que nos vamos. El asunto es que el chico no se fue, pero papá y mamá no estaban ahí tratando de controlarlo todo. Y leía estos días pensando en familia, y una frase que me llamó la atención, el hecho de que la mayor persecución de los hijos la viven en casa de parte de sus padres. Y eso me pareció muy interesante y al mismo tiempo muy cuestionable. La mayor persecución la viven los hijos en su propia casa, perseguidos por sus propios padres. Quizás porque los padres, a veces sin saber cómo qué camino tomar o qué decisiones asumir, entonces no encuentran otra opción sino hostigar. Y empiezan a hostigar y a hostigar a los muchachos. Y creo que se olvida algo en lo que hemos enfatizado. Présteme atención un momento. Recuerde, si usted tiene niños entre 0 y 10 años, recuerde que la figura ahora para ese niño o esa niña es que usted se muestre como papá, como un padre y una madre. Es decir, entienda el rol de papá y de mamá, todo lo que implica ser papá y ser mamá. Pero si su niño pasó de los 11 años, está entre los 11 y los 18, escúcheme bien, ya no necesita tanto que usted sea papá y mamá, sino que usted sea un maestro para ellos. Conviértase en un buen maestro para ellos. Y si tiene chicos mayores de 18 años, entonces ya no es tanto el ser papá o ser maestro, conviértase en amigo de ellos.
Por eso uno encuentra padres con hijos de 25 desgastados porque no les quieren obedecer y no quieren hacer lo que ellos dicen. Ya no están buscando a papá y a mamá. Ya hay otra forma de empezar quizás nuestros bebés están muy grandes y no nos hemos dado cuenta. Recuerdo que en la comunidad había una dama y siempre hablaba de los bebés. Y algún día me invitó a cenar a la casa para que conociera a los bebés. Mi pastor, quiero que conozca a mis bebés, así que fui a cenar porque yo quería conocer los bebés. Y el asunto es que cuando llego y entro y me saludo con ellos, entonces llaman a los bebés, llegó el pastor, dijeron. Cuando va saliendo cada uno de esos cuartos, yo estoy sentado en la sala cuando van saliendo los bebés. Pastor, buenas noches. Yo mido 1,81, ellos medían creo que más de 1,85, ellos eran mucho más altos que yo. Entonces yo, de hecho, cuando los miré, les dije, bebés, me logran asustar. Sí. Y yo le dije, están como grandes sus bebés, ¿no? Me dice, sí, pero ellos son mis bebés. Seguramente en un acto de ternura, no estoy censurando ni juzgando nada, solo de alguna manera pienso también que hay padres de familia que sus hijos se crecen y nunca se dan cuenta. Y quieren estar ahí todo el tiempo para controlarlos. Y creo que va muy bien a los hijos poderles dar responsabilidad. Si usted a los hijos les delega responsabilidad, entonces también déles libertad. Si les da responsabilidad, déles libertad. Es decir, libertad sin libertinaje. Porque que se entienda muy bien, ¿no? Libertad sin libertinaje. No vamos a pecar por mantener un control demasiado rígido. No vamos a pecar al darle libertades en cosas pecaminosas. Igual nosotros no podemos, aprendimos alguna vez, nosotros no podemos impedir que nuestros hijos pequen, pero sí podemos estorbarles una vida de pecado. Cuando hablo de dar libertad es el poder fijar límites. Cuando hablo de dar libertad es que damos libertad y hablamos con claridad. Y cuando hablamos de libertad es la libertad propia de la edad en la que el niño se encuentra. Un niño de 5 años necesita cierta libertad. Una niña de 5 años no se le va a dar la libertad de una chica de 15. A una chica de 15 no le damos la libertad de una chica de 20. Sepa en qué edad está su hijo y sepa cuál es la libertad que en esa edad le corresponde. No le dé a su hijo la libertad que no es propia de la edad. Seguramente le va a causar daño. No le dé la libertad que no va propia a su nivel de madurez. Sepa en qué etapa está y sepa cómo darle libertad. Qué interesante, una familia del primer siglo y de repente salen y no están controlando el movimiento estricto de su chico que ya tiene 12 años. Ahora alguien dirá, sí, pero es que darles esa libertad tuvo un precio. Por eso algunos padres quisieran tener a sus hijos todo el tiempo bajo control y dicen, yo prefiero mantenerlos controlados, así no se me salen del rango de control que tengo y me evito dolores de cabeza. Pero vamos a mirar más adelante si ponerles un rango de control estricto de verdad nos evitaría dolores de cabeza o nos evitaría dolores. El texto sigue diciendo, ellos entonces, al darse cuenta que Jesús no estaba entre los amigos y parientes, ya era la noche, cada uno se iba a su carpa a descansar para seguir el peregrinaje. Era el momento más peligroso. Sin embargo, dice que ellos comenzaron a buscarle y regresaron a Jerusalén. Interesante el hecho de que son los dos los que comienzan a buscarlo y son los dos los que regresan a Jerusalén. Son los dos los que hacen todo ese trabajo. Y creo que aquí hay un principio y es que las crisis se enfrentan en familia. Las crisis se enfrentan en familia. No encuentro que José y María se hayan dedicado a culparse. No dice el texto que cuando no aparecía Jesús a las, no sé si 6, 7 de la noche, de repente José mira a María y le dice, María, tú eres la mamá, ¿dónde está ese muchacho? Se supone que es la mamá la que cuida a los hijos, ¿dónde está Jesús? No. Ni tampoco está María diciéndole a José, yo no sé usted qué va a hacer, pero me trae ese muchacho ya y me lo trae aquí. Claro, todo el día allá con sus amigotes, entonces no tuvo tiempo de cuidar a su hijo. Porque en las caravanas era muy común que los hombres se iban entre los hombres, las mujeres con las mujeres y los niños entre los niños jugando. Mientras para los padres era un poco tedioso, para los chicos yo creo que sería una aventura 3 días de camino con todos los amigos del barrio. Sería un asunto loco. Pero ahí ellos no se culparon, no se señalan, la culpa es tuya, la culpa es tuya. No, los dos se responsabilizaron.
Los dos se responsabilizan y comienzan a buscarlo. Es hijo de los dos. Los dos empiezan a hacer su regreso a Jerusalén. Solo pienso en eso y digo, tuvo que haber sido muy tedioso. Uno, la angustia de que su hijo está perdido y regresarse en la noche a Jerusalén, devolverse en solos un día de camino y saber que se van a tener que regresar solos porque la caravana no se va a detener. Creo que fue un momento muy tedioso y pensando en eso, creo que estuvieron temerosos. Temerosos no solo por lo que les puede pasar, sino temerosos. Pienso como padre de familia, y si no sé dónde está mi hija, lo primero que diría, Señor, por favor, donde quiera que se encuentre, ¿qué pediríamos los padres? Guárdala. Señor, donde quiera que esté, guárdala. En manos de yo no sé quién, guárdala. Pero creo que al mismo tiempo que tengo mi devoción en Dios y estoy orando para que Dios le guarde, yo creo que como padre también, muy en el fondo, estoy molesto. De alguna manera por allá tendría como una piedra santa, digo yo. ¿Ya? La rabia de cómo se va a ir, cómo se va a quedar y no dice. Y eso es como orando al Señor, Señor, que aparezca. Hazme el milagro, que aparezca. Y apenas aparezca, ¿qué va a hacer, mamá? ¿Sí o no? Entonces pienso que María está de un lado orando, Señor, guárdalo y que aparezca. Y yo creo que cualquier muchacho que sepa que la mamá está orando para que aparezca, el muchacho está orando, Señor, que yo no aparezca, porque si aparezco mi mamá, me acaba. Entre temores y enojos, una mamá en este tiempo colombiana, si vive una situación como estas, ¿qué diría? Ese muchacho, si es que le dice muchacho, ¿no? Es un desconsiderado. ¿Cómo no piensa en mí? No sabe el dolor que me causa. Y empezaría la mamá colombiana a decir una cantidad de cosas, ¿no? Por la desconsideración de su hijo. Podría estar pensando, José, este muchacho me hizo quedar en vergüenza con todos mis amigos. Una vergüenza social para ellos. De, mira, José y María no tienen autoridad sobre ese muchacho. Mira, se les quedó en Jerusalén. El mío sí, empacando maleta, y ahí estaba conmigo hasta que nos vinimos. Y ahí está, véalo. Y podrían empezar a colocar en tela de juicio la autoridad de José y María. Malos padres podrían ser catalogados o no tienen autoridad. ¿Qué les falta a ese muchacho? Yo siempre dije que desde pequeñito le faltó madera. Sin embargo, en ese contexto, ellos dicen que 3 días. 3 días, pero no sé exactamente qué están sumando. Si puede ser el día de trayecto, el día de regreso y luego un día en que lo encontraron para sumar 3 días. O todos esos días más 3 días de búsqueda. No se sabe a ciencia cierta cómo poder decir a qué tipo de días equivalen realmente esos que se están mencionando en el Evangelio. El asunto es que lo encontraron en el templo. Y ellos no saben qué pensar cuando ven que su muchacho está con los maestros religiosos. Y está exactamente en la dinámica de lo que era la base de la enseñanza judía. La base de la enseñanza judía está en preguntas y respuestas. Y en ese contexto, entonces, para estos rabinos, encontrar un muchacho de 12 años que hace preguntas profundas llama la atención. ¿Por qué? Porque todo rabino, cuando veía a un muchacho de preguntas intensas y preguntas profundas, decía, este puede ser un muy buen discípulo. Pregunta con intensidad, pregunta con profundidad. Así que no es que Jesús se sentó y los rabinos se dedicaron a aprender de él. No, él está escuchando a los rabinos y les está haciendo preguntas a los rabinos y generó esa comunicación de preguntas y respuestas. Pero el texto también nos dice que en esa comunicación Jesús termina dando respuestas que mostró que tenía un amplio entendimiento, que asombró al auditorio, los asombraba a ellos y asombró a José y María cuando llegan y dicen, ese es el muchacho nuestro. Escucha lo que pregunta y escucha lo que está respondiendo. Y ellos mismos, dice el texto, que no sabían qué pensar con todo esto, porque vienen entre temerosos y enojados, se encuentran con esa realidad. Y ahí creo que podríamos aprender que la vida de nuestros hijos no siempre va a ser comprensible para los padres. No siempre nosotros vamos a entender todo en la vida de nuestros hijos. Y quieras o no,
nuestros hijos nos van a crear problemas. Esto fue un problema para José y María. Pero va a suceder, es normal. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos ángeles. Madres, ustedes no estuvieron embarazadas de angelitos, aunque cuando nacen los vemos como angelitos. Y ellos desde que nacen, aunque los vemos como angelitos, nos van a decir que no son angelitos, pero nosotros no entendemos. Porque ellos desde que llegan, no demoran en llegar, y ya están haciendo pipí, y ya están ensuciando el pañal, y nos están gritando, no soy un angelito, pero nosotros creemos que son angelitos. Ellos son niños con naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ellos en algún momento también van a crear algún tipo de problema. Y en medio de todo, la mamá viene y habla. La mamá le dice, Jesús, ¿tú dónde te metiste y por qué nos hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? Dijo su madre. Y la mamá habla por el papá. Nosotros hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y cuando miré el texto, encuentro a José en silencio. Présteme atención, por favor. José se queda en silencio. José no habló. Y ese silencio de José me hizo recordar el silencio de Adán. Cuando Adán debió hablar, Adán no habló. Y aquí, José tampoco habló. Y esa sigue siendo, parece ser el modus operandi de los padres en casa. El chico llega donde el papá y le dice, papá, ¿me das permiso para? Y lo que contestan muchos papás es, vaya, dígale a su mamá. Papi, ¿me regala para? Pregúntele a su mamá. A ver, señores, ¿qué pasó con la autoridad en casa? De repente el muchacho no está actuando de la manera correcta. Y lo que se escucha es de muchos señores decirle a sus esposas, mire a ver qué va a hacer usted con ese muchacho. Llámelo y dígale usted. Y son las mamás las que tienen que hablar, porque papá y papá parece que se quedó obviamente en el enmudecimiento de Adán. Señores, no es nada ético ni es nada varonil dejar a las mujeres solas resolviendo los problemas familiares. De ninguna manera. Se requiere de hombres responsables que asumen el liderazgo de las casas. Y ahí la gran tarea de ser madres. Pero no solamente hay mujeres que tienen que ser madres de sus hijos, sino tolerarle las niñerías a su marido. Y eso es más duro todavía, porque por lo menos el niño es niño. Pero diría un pastor, pero ese patipeludo, barrigón y barbudo, que se dice ser el esposo que debería, no, también da dolores de cabeza porque no asume el rol que tiene al interior del hogar. Amados, como hombres, eso debería darnos vergüenza. Porque no es el rol que usted y yo fuimos llamados a tener en el hogar. Ni mucho menos guardar silencio, ni dejar que ellas sean las que asumen responsabilidades y compromisos. Deberíamos mantener como en el principio del texto: busquemos juntos, regresemos juntos, trabajemos juntos, luchemos juntos, maduremos juntos y hagamos nuestro trabajo juntos y criemos a nuestros hijos juntos y asumamos toda la responsabilidad juntos, porque es el trabajo que se nos dio y que hoy de alguna manera la palabra nos permita levantar una voz de protesta a favor de las damas, a favor de las madres, a favor de las mujeres, para decirle a los hombres: se requiere que los hombres vuelvan al hogar y asuman el rol de hombres en casa y de esposos y de padres para sus hijos. Pero es la tarea que tenemos, es la responsabilidad que nosotros tenemos. Ellos no entendieron lo que quiso decir Jesús. Y aquí también me quedo con algo. María, capítulo 1, versículo 31 o 32 del Evangelio de Lucas.
El ángel se le había aparecido a María un poco más de 12 años atrás y le dijo: tú concebirás, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarás Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Pero luego encuentro que María aquí no entiende lo que Jesús está diciendo y me quedo con alguna idea escritural. Definitivamente Jesús solamente se puede ser comprendido por revelación. María era la madre de Jesús, pero solo podría entender la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús y todo lo que pasaría en la vida de Jesús solo cuando le fuera revelado. Mientras tanto, María lentamente y con dolor iba saliendo de su confusión. Quizás lo comprendió mejor en la cruz, pero veo aquí en la vida de María lo que es la vida de muchas mujeres. María, una chica de 15 años, aquí entonces tiene 27 más o menos, 27, 28 quizás, pero más o menos era una chica de 13, 15 años que está desposada, se va a casar, soñando con su noche de bodas y todo lo que implicaba la fiesta de los 7 días de matrimonio. Pero de repente un ángel se le aparece y uno diría: no, que bendita esta mujer que se le apareció el ángel. Humanamente hablando, no era lo mejor. Para una niña de 15 años que se le apareciera un ángel y le dijera lo que le dijo, no era lo mejor, porque le cambió los planes por completo. Ella no terminó siendo lo que ella quería ser, ella terminó siendo un instrumento en las manos de Dios y por eso tuvo que pagar un precio. Es que cuando nosotros aprendemos, Dios nos llama y la vida no es fácil. Queremos que somos llamados por Dios, delegados por Dios, y todo esto será un paseo y sonrisas. No, amados, de ninguna manera. Esas son las experiencias que no quisiéramos vivir, y de repente que si quisiéramos huir de ellas, pero no podemos huir. Así como de repente María pudo decir: ay, ¿por qué no buscan a otra? ¿Por qué tengo que ser yo? Pero fue ella. Y en la vida de María, como muchas madres que hay hoy aquí, muchos viajes, familia, amigos, muchas cenas que preparar, muchos pañales que cambiar, mucha educación que hacer. Y cuando pienso en viajes, pienso que el primer viaje de María con José es un viaje en el que están huyendo. María tiene ya sus 9 meses de embarazo y tiene que huir a Egipto. No es como si algún momento hay un riesgo, el esposo le diría a la esposa: mi amor, súbete al carro y nos vamos. Aquí era José diciéndole a María: súbete al burro que nos fuimos. Solo imagínese una mujer de 9 meses de embarazo montada en un burro e irse de Jerusalén a Egipto. Eso tiene su trayecto, esos son sus kilómetros, y ese fue el primer viaje y no es propiamente la luna de miel. Y luego aquí, en uno de estos viajes que son extenuantes, escuchar personas como Simeón, como a Ana, entre ofrendas, entre apariciones de un ángel, entre la falta de consideración del mismo Jesús. Ahí está María, y pienso en las madres de hoy, que tienen que moverse exactamente entre la ingratitud de los hijos, que tienen que moverse entre una realidad que los hijos no comprendemos a nuestros padres, que solo empezamos a comprender a nuestros padres cuando nosotros somos padres. Les decía ahorita en el primer servicio que Isabelita tiene solo 5 años, y no se lo van a contar a ella, por favor. Pero a veces hace ciertas cosas y me hace desplantes fuertes. Así que ella me hace desplantes y yo quedo herido, de verdad. Entonces yo voy donde mi esposa que me consuele, y yo digo: Isabelita me dijo. Y entonces ella me cuenta lo que Isabela también dice y hace. Como: Isabela, jugamos un rato. No, por favor, vete de mi cuarto, no quiero jugar contigo. Y yo le digo: ¿y qué es más importante, todas tus Barbies o yo? Y adivinen qué contesta: que las Barbies. Entonces terminé valiendo menos que una Barbie. Seguramente ella no dimensiona, a mí me duele. Y yo digo: Dios, y cuando ella tenga 15 y 20 años, que en su naturaleza pecaminosa no va a ser perfecta, y me diga cosas y haga cosas que me hagan doler el alma. Pero ¿saben qué pienso? En todas las veces que le hice doler el alma a mi madre. Y ahí digo: ahora sí entiendo cuando ellos decían: espere que sea papá, mijito. Espere que tenga sus propios hijos, ¿cierto? Y uno creía que era una amenaza absurda, pero uno ahora se da cuenta porque uno empieza a sentir lo que ellos sintieron.
Y bien que no tengo la oportunidad de ir y poder decirles a él o a ella, perdónenme por todas las veces que les hice desplante siendo un niño o siendo un adolescente. Y en la adolescencia uno sí que es ofensivo e hiriente. Y aún en la edad adulta. Uno se da permisos para decirles cosas a los padres que nunca debió haber dicho. Y uno dice, Dios mío, ¿en qué pensaba cuando dije eso? ¿En qué pensaba cuando hice eso? Pero ¿qué si ya no están para pedir perdón? No hay otra opción sino ir al Señor y decir, Señor, pues quisiera que les pidieras a ellos perdón, pero a ellos ya no les importa, viven tan bueno allá donde están, que ¿qué les va a importar que yo les quiera pedir perdón? Pero yo tenía que arreglar mis asuntos con Dios, y hay esos momentos de sanidad interior donde uno puede liberarse y descansar en el Señor y decir, no lo hice bien, pero por favor, Señor, perdóname tú y sáname tú. Pero quizás algunos que aún no son padres podrían empezar a hacer correctivos ahora mismo y saber la consideración que hay que tener con nuestros padres, el trato. A ellos les duele, a veces creemos que papá y mamá no tienen sentimientos, que a ellos no les duele nada de lo que los hijos dicen o hacen, les sigue doliendo. Y lo mejor que podrían hacer los hijos es no solamente celebrar un día de la madre, sino tener un trato adecuado para papá y mamá todos los días de su vida. Y el día que quisieran decirles tantas cosas, más bien guarden silencio, por respeto y por reverencia. Pero mamá me abrió los ojos, no tengo ninguna razón para abrirle los ojos, es mi mamá. Podría herirla, podría lastimarla. Y si ella me lastima, bueno, ella lo hará con Dios. Si los padres no lo hicieron bien, hoy no estamos para juzgar lo que ellos hicieron mal. Algún día no sé si Dios tenga que ver con lo que ellos hicieron, sus malas decisiones, su maltrato, no sé qué, pero lo que sí nos corresponde en la Escritura, y lo que quiero hablar es a las madres que de alguna manera han sufrido en la vida como esposas, como madres, como abuelas. Entender que en el Evangelio ustedes también son entendidas, ustedes son comprendidas y ustedes son amadas por el Señor. Y solo quisiera dejarles este consejo de la Escritura, terminando el texto, que ellos regresaron a casa con Jesús y Jesús vivió en obediencia a ellos. Parece que no volvió a hacerles una de estas, pero dice el texto, y María guardó todas estas cosas en el corazón. Guardó cada experiencia en el corazón. Y cuando me quedo un momento pensando en guardó todo en su corazón, entonces quiero ir y mirar cómo es el corazón de María, hasta donde el Evangelio me permite verlo. Y desde el comienzo puedo ver una María sumisa, una María humilde, una María confiada, una María que cuando habla lo primero que dice es, hágase conforme a tu voluntad. Así que encuentro un corazón muy noble en una bella mujer como María, que si guardó en el corazón, guardó lo correcto. Al saber que todo hijo causa de una u otra manera dolor. Madres, todos los hijos de una u otra forma van a causar dolor. Así vivan súper bien y sean súper obedientes el día que dejen el nido vacío y vuelen tan lejos y quizás diga, mamá, quiero hacer mi vida en Australia. Al otro lado, pues, me refiero a la distancia. Dígame si no duele. Lo hizo bien, pero no deja de doler. ¿Y sabe qué encuentro en el texto? Que si todo hijo causa de una u otra manera dolor, Jesús no fue la excepción. Jesús le hizo el doler el corazón a José y a María también. Aunque estaba haciendo algo correcto, pero como muchacho les hizo doler el corazón. Y eso me recuerda un principio para usted y para mí. Estar cerca de Jesús no nos exime del dolor. Recuerde esto, estar cerca de Jesús no nos exime del dolor. Estar cerca a Él, servirle a Él, amarle a Él, caminar con Él, trabajar para Él no nos exime. Por eso no podemos huir todo el tiempo, sino estar ahí y decir, Señor, quiero huir de algo que tú quieres que yo viva y experimente para que mi carácter sea formado conforme a la imagen de Cristo. Si hemos de guardar en el corazón, como María guardó, madres, entonces que el corazón de cada madre sea un cofre que guarda tesoros. Que sea un cofre que guarda tesoros, no que guarda residuos. Eso debe ser el corazón de cada mamá en medio de todo lo que pueda recibir. Creo que María modela, sepa guardar buenos recuerdos, buenos momentos, bellas palabras. Y lo demás que causa dolor, resentimiento o amargura, creo que no debe ser guardado. No se quede con esas, diría yo, en vez de residuos, esa basura que puede hacerle tanto daño. Y más bien no perdamos a Jesús porque no entendemos todo de Él. En la vida no lo vamos a entender todo de nuestros hijos, no entendemos todo acerca de Jesús, pero lo que sí podemos es darle cabida en nuestro corazón y saberlo guardar en nuestro corazón. Y no olvidar que la mujer es clave en la construcción de familia. Mujeres,
madres, ustedes son claves en la construcción de familia. Escúchelo bien, antes de Eva todo estaba hecho, antes de Eva todo estaba creado, a excepción de la familia. Cuando leemos Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2, todo está hecho, pero aún no había familia en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a Eva, entonces hubo familia, para enseñarnos a nosotros que no puede haber familia sin que la mujer esté ahí. Varón y hembra los creó Dios para constituir un elemento clave de la vida del individuo, del ser humano y de la sociedad, como es la familia. Benditas pues todas las mujeres que trabajan intencionalmente en construir familia y modelar su fe en la pasarela de la vida. Benditas todas las mujeres que están esta mañana aquí. Benditas todas las madres y las que serán madres, que intencionalmente dicen: voy a construir familia, pero voy a construir una familia saludable. Y que saben, no porque tengan las medidas perfectas o el cuerpo perfecto, sino algo mayor, la palabra de Dios, la cual pueden modelar ante su familia y los demás en esta pasarela de la vida, que necesita madres y mujeres que sepan ser generacionales. Decimos como iglesia: bendita las mujeres de esta casa, amén. Denle un aplauso a las madres esta mañana. Damos gracias a Dios por ellas, las bendecimos.